Abrimos nuestras Biblias al libro de Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Apocalipsis 21, versículos 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En 1516, Sir Thomas More, un abogado y escritor inglés, usó por primera vez en la historia el término utopía. Un término griego formado por dos palabras, eu, que significa bueno, y topos, que significa lugar, el buen lugar, o como lo definiría Moore en su libro, el lugar de la felicidad. Y allí en ese libro, Moore describe a la isla ficticia de Utopía, un lugar que según él había sido separado del continente al cual pertenecía, y que se caracterizaba por ser un lugar en donde predominaba el pensamiento racional, en donde el concepto de la propiedad privada había sido cambiado por el concepto de la propiedad comunal, en donde no habían clases sociales, ni pobreza, ni tampoco amor por el oro, la avaricia. Además, decía él en este libro, Utopía era un lugar en donde la productividad era impresionante, la tolerancia religiosa sin igual. Se toleraba, decía él, la adoración a la luna, al sol, a los planetas, a los ancestros. Hasta los monoteístas cristianos eran tolerados en la isla. Todos vivían, según él, juntos y sin problemas. Los únicos que no eran tolerados eran los ateos, porque eran, según Moore, un peligro para la sociedad. Sin embargo, a pesar de que Utopía parecía ser una sociedad inigualable, el crimen, la inmoralidad y la guerra, decía Moore, seguían existiendo allí. La realidad, mis hermanos, es que los hombres siempre han imaginado alguna utopía. Ese lugar en donde todo es bueno, en donde no hay más dolor, ni problemas, ni guerras, ni crimen. Ese lugar en donde el hombre puede vivir experimentando diariamente la verdadera felicidad. Con esa idea fue que se levantaron muchos de los monasterios en el pasado. Con esa idea llegaron muchos, o algunos por lo menos, de los puritanos al Nuevo Mundo. Con esa idea se han levantado cientos de sociedades menonitas alrededor del mundo. Y aún en nuestros días, con esa idea se levantan en los Estados Unidos zonas autónomas, como la que existe ahora en Seattle, en Estados Unidos, afirmando ser sociedades utópicas, en donde el principal pecado del racismo no existe. Si hay asesinatos, si hay desorden civil, si hay mujeres violadas por otros hombres, pero lo que no hay, según ellos, es racismo. Pero lo que nosotros los cristianos debemos entender
es que no puede existir ni nunca existirá una utopía, un lugar de la felicidad en esta vida de manera verdadera. Porque la utopía no puede ser creada por el hombre. El verdadero lugar de la felicidad no puede ser una creación humana, sino, como veremos hoy en este pasaje, en Apocalipsis capítulo 21, es una creación divina. Para que la verdadera utopía exista, Dios tiene que hacerla. Y esto es precisamente lo que el Señor le va a mostrar ahora al apóstol Juan. En las 6 visiones previas, en el libro de Apocalipsis, Dios ya le ha mostrado a todos estos creyentes en Asia Menor, por medio del apóstol Juan, la historia del mundo. Él les ha mostrado que es Él quien está controlando todo lo que sucede, que el rollo de la historia está en sus manos, y que es Él quien ha estado dirigiendo todo lo que le ha sucedido a cada una de sus criaturas. También el Señor les ha mostrado en estas 6 visiones previas a estos creyentes en Asia Menor, a sus enemigos. Estos creyentes han estado sufriendo tanto porque Satanás tiene su trono en este mundo. Él, la bestia, el falso profeta se han estado oponiendo, persiguiendo y engañando a los hombres. Esta perversa Trinidad se ha aprovechado de nuestro pecado, del pecado de los hombres, para incitarlos a la idolatría, a volverse en contra de su Creador. Y así han traído dolor, angustia, lágrimas y muerte a este mundo. Estos mismos hermanos en estas 7 iglesias en Asia Menor estaban sufriendo con falsos apóstoles. Estaban sufriendo la persecución romana, las acusaciones de los judíos. Estaban sufriendo los falsos maestros en medio de ellos. Estaban hasta sufriendo a falsos cristianos en medio de sus iglesias. Sufriendo con la idolatría y la inmoralidad que estaba siendo promovida por esos falsos profetas en medio de ellos, como algo que los cristianos podían participar. ¿Qué necesitaban saber entonces estos hermanos en medio de tal caos? Bueno, ellos necesitaban saber que un día el Señor, su Dios, obtendría la victoria que ellos tanto anhelaban. Él ya había obtenido la primera victoria contra el dragón con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por la obra perfecta del Señor Jesucristo en su vida, muerte y resurrección, el poder de Satanás había sido removido. El hombre fuerte de este mundo había sido atado. Pero un día, es la promesa de Dios para estos hermanos y para nosotros el día de hoy, un día Dios vencería también a la bestia y al falso profeta, a este sistema mundano que corrompe a los hombres y los lleva a la idolatría. Él destruirá a esa ramera que seduce a los hombres con las cosas pecaminosas de este mundo. Un día el diablo, la bestia y el falso profeta, todos los incrédulos que persiguieron durante toda su vida al pueblo de Dios, serán juzgados por Él y serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Pero estos creyentes también necesitaban saber que el último de sus enemigos, la muerte, también sería quitada. Fue por eso que el Señor les mostró al final del capítulo 20 a la muerte y al Hades siendo lanzadas al mismo lugar al que Él lanzó al diablo, a la bestia y al falso profeta. Sin embargo, quedaba algo más que estos hermanos debían saber. La historia no podía quedar allí. Ellos debían entender también que con esa victoria de Cristo sobre todos los enemigos suyos y de su pueblo, un día todo también sería renovado. No solo sus enemigos y los enemigos de Dios serían derrotados, sino que un día nuestro Dios, como leímos en Apocalipsis 21, haría nuevas todas las cosas. Y esto es lo que el Señor le va a mostrar en estos versículos en Apocalipsis capítulo 21. El cielo nuevo y la tierra nueva que el Señor hará después de que todos nuestros enemigos sean quitados. Este pasaje entonces lo vamos a estar dividiendo en 3 puntos, los primeros 8 versículos. Primero, esto es lo que vamos a ver el día de hoy nada más, en los primeros 2 versículos vamos a ver la nueva visión que les da al apóstol Juan. Segundo, que veremos la próxima semana, si el Señor lo permite,
vamos a ver las bendiciones que se le prometen a estos creyentes en esta nueva visión. Y finalmente veremos el propósito para el cual el Señor les da esta visión a estos creyentes en Asia Menor. Veamos entonces el primer punto. La visión del cielo nuevo y la tierra nueva. Y leamos entonces nuevamente los primeros 2 versículos de este capítulo. Y Juan escribe lo siguiente: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Lo primero que debemos notar es que esta es una nueva visión que le es revelada al apóstol Juan. Esta nueva visión inicia de la misma manera en la que han iniciado las otras 6 visiones en el libro. Vi, dice Juan. El Señor le va a mostrar una nueva serie de visiones al apóstol. Y lo primero que le es mostrado al apóstol en esta visión es un cielo nuevo y una tierra nueva. Y la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. Lo que está viendo Juan aquí, lo que el Señor le está mostrando aquí es una segunda creación. Dios ha destruido la primera y entonces ahora procede a crear una segunda vez. ¿Es eso lo que está viendo Juan? O lo que le está mostrando el Señor es una renovación de esta creación. ¿Qué es lo que está viendo Juan? Esa es la pregunta. En el griego existen 2 términos que se pueden traducir como nuevo. El término neos y el término kainos. El término que usa el apóstol aquí es el término kainos, que más que dar a entender algo nuevo en temporalidad, y ya les voy a explicar lo que me refiero con esto. El término kainos da más bien la idea de algo nuevo en calidad. Es decir, neos nos habla de algo que es nuevo en el tiempo. Cuando Dios creó el universo, en Génesis capítulo 1, el universo era neos, porque era la primera vez que existía. Pero es eso entonces lo que se le está mostrando aquí al apóstol Juan, que Dios va a destruir esta creación y va a crear una nueva. Lo que Juan está viendo aquí es una creación, un cielo y una tierra que han sido renovadas, no recreadas, sino renovadas. Ese término kainos que usa Juan aquí en el versículo 1 es el mismo término que usa el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17. Cuando hablando de los creyentes dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Literalmente, si alguno está en Cristo por la fe, nueva creación es. Eso es lo que Pablo dice. Nosotros, mis hermanos, no dejamos de ser quienes somos cuando creemos. Cuando Dios nos salva y nos concede la fe para creer en el Señor Jesucristo y ser unidos a Él, yo no dejo de ser Eduardo Flores. La salvación no implica que Dios me destruye y me vuelve a crear como un nuevo Eduardo. No, lo que Él hace es renovarme, transformarme, cambiarme. Eso es lo que significa ser una nueva creación. Cualitativamente soy distinto, pero sin dejar de ser Eduardo Flores. Bueno, eso es lo que Juan está viendo. Él ve este mismo universo, pero ahora lo ve, como escribió Hendrickson, gloriosamente rejuvenecido, sin cardos ni espinos. El primer cielo y la primera tierra, dice Juan, pasaron. Es decir, el orden en el que se encontraba el mundo antes de la victoria final del Señor sobre sus enemigos ha dejado de ser. Eso ya pasó. Pero ahora, lo que estamos viendo aquí, después del juicio final, Dios va a traer un nuevo orden. Él va a renovar todo el universo. Lo que trajo el pecado del hombre al mundo entero en el jardín del Edén ya no será más. El universo entero va a ser limpiado y renovado en gloria. Y ese, mis hermanos, es el testimonio de las Escrituras. Por medio del profeta Isaías, por ejemplo, y recordemos esto, Juan está tomando todas estas cosas e interpretándolas del Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan, yo les había dicho a ustedes que
Una de las dificultades que tenemos al interpretar el libro de Apocalipsis es que nosotros no estamos tan familiarizados con el Antiguo Testamento. Algunos hemos sido enseñados que el Antiguo Testamento trata de Dios y de Israel y simplemente tiene algunas aplicaciones para la iglesia. Pero así no era como los apóstoles entendían el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es un libro de la iglesia, es un libro cristiano, cuyo tema es Cristo y su iglesia. Y eso es lo que Juan nos está mostrando aquí. Él está viendo el Antiguo Testamento y está tomando las aplicaciones, toda esa historia, y las está trayendo. Esta es la realidad de la iglesia. En Isaías capítulo 65, Juan está viendo esa profecía y le está diciendo, esto es lo que Dios le ha prometido a su pueblo. En Isaías 65, 17 leemos, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Lo que Juan está diciendo es que Dios en el Antiguo Testamento ya había prometido una renovación entera de su creación. El Señor Jesucristo le recordó esto también a sus discípulos. En Mateo 19, 28. De cierto os digo que en la regeneración, es decir, en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El apóstol Pedro, entendiendo ese mensaje también en el Antiguo Testamento, les dijo lo siguiente a esa multitud de israelitas en el pórtico de Salomón en Hechos capítulo 3. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, y escuchen esto, hasta los tiempos de la restauración, o hasta los tiempos de la renovación de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces Pedro está viendo en el Antiguo Testamento y está interpretándolo así. Dios nos ha prometido que un día Él va a renovarlo todo. Lo mismo habló Pablo en Romanos capítulo 8. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también, versículo 21, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Lo que Pablo dice es que no es que Dios va a destruir esta primera creación y va a crear una segunda. No, lo que él está diciendo es que esta misma creación en la renovación va a ser libertada de su corrupción y va a ser liberada a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Yo creo que fue lo mismo que escribió el apóstol Pedro en su segunda epístola. En segunda de Pedro capítulo 3 versículos 10 al 12, Pedro escribió esto: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Unos versículos antes, en este mismo capítulo, el apóstol Pedro usó la ilustración del diluvio para recordarle a estos creyentes lo que Dios le había hecho a la tierra en la antigüedad por causa del pecado y la rebeldía del hombre. Él había hundido al mundo en su juicio. Y en estos versículos el apóstol afirma que lo mismo que le pasó al mundo en el pasado será lo que le pasará en el futuro al mundo con la segunda venida de Cristo. Ya no con agua, sino ahora con fuego. Así entonces, como el mundo en el pasado no dejó de existir con el diluvio, sino que fue transformado, fue cambiado, lo mismo le ocurrirá luego del juicio final.
Como con fuego, es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Dios va a limpiar, a renovar el universo entero. Eso es lo que yo creo que Pedro está diciendo aquí. Y concuerda con lo que Juan está viendo en Apocalipsis capítulo 21. Él ve ahora finalmente un universo renovado, limpiado, purgado, por así decirlo, del pecado y de todo el mal. Y notemos que esto es así porque al final del versículo 1, el apóstol Juan dice que el mar ya no existía más. Si recordamos lo que hemos estudiado todos estos años en el libro de Apocalipsis y en la literatura profética, el mar es un símbolo del mal. En la literatura profética, el mar representa el reino del mal, esa rebelión en contra de Dios, el Creador. Es en el mar, como vemos en el libro de los Salmos, en donde habitan los grandes monstruos. Es en el mar en donde habita, en el Salmo 78, Leviatán, esa criatura que representa esa oposición contra Dios. Fue del mar de donde surgieron las 4 bestias de Daniel capítulo 7. En Apocalipsis 13, ¿de dónde es que surge y sube la bestia? Del mar. Es del mar, es en el mar en donde negocian los grandes mercaderes que se han aliado con Babilonia en contra de Dios y de su pueblo. Y es en el mar en donde se encuentran los cuerpos de todos los incrédulos que van a ser destruidos por Dios y donde serán llamados para enfrentar el juicio final. En ese mundo renovado por el Señor, el mal ya no va a existir más. Satanás no tendrá parte allí, ni la bestia, ni el falso profeta, ni la muerte, ni el pecado. Todo aquello que había estado afligiendo a estos hermanos en estas 7 iglesias, todo lo que nos aflige a nosotros los creyentes el día de hoy, no va a existir más cuando Dios renueve todas las cosas. Lo que debemos entender es que esta no es como esa utopía de Moore, en donde en aquella isla aún existía un poquito de mal. En la utopía divina no hay cabida para el mal, porque esto no es una utopía humana en donde el pecado permanece. Lo que le fue mostrado a Juan es la utopía divina en donde el mal no puede existir jamás. Oh hermanos, el sufrir las tentaciones que sufrimos el día de hoy, de parte del mundo, de parte de Satanás, de nuestra propia carne, en donde reside aún el pecado. Las caídas que sufrimos en el pecado por causa de nuestra debilidad y negligencia. Sufrir la oposición de nuestros familiares, amigos y compañeros por causa de Cristo. Sufrir a los falsos cristianos en medio de nosotros. La existencia de falsos maestros en miles de lugares, engañando a miles y miles de personas alrededor del mundo. Todas esas cosas afligen al verdadero cristiano. Al falso cristiano eso no le aflige. Pero a estos cristianos les afligían todas esas cosas y a nosotros nos afligen también. Pero el Señor aquí quiere consolarnos. Él quiere que entendamos que un día vendrá cuando Él va a renovar todo el universo y lo limpie de todo lo malo. No más tentaciones, mis hermanos, no más pecado, no más aflicción, no más mal. Ahora vivimos al este de Edén. Fuimos echados por Dios por causa de nuestro pecado. Vivimos en un mundo caído y corrompido por el pecado. Pero llegará el día cuando habitaremos en un nuevo Edén, en el verdadero Edén de Dios. ¿Qué esperanza para estos hermanos entonces en el primer siglo? ¿Y qué esperanza para nosotros 20 siglos después? Ahora, no solo esto vio Juan. El Señor también le va a mostrar a él una ciudad. Y no es cualquier ciudad. Juan dice que a lo que él ve es a la santa ciudad, a la nueva Jerusalén. Ahora, nosotros no debemos entender que Juan vio a una ciudad literal, descendiendo del cielo. Esta santa ciudad, esta nueva Jerusalén, es el pueblo de Dios. Es la iglesia, la comunidad de todos los santos que han existido desde el principio del mundo hasta la segunda venida del Señor. De nuevo, esto es de esta ciudad de la que dan testimonio todas las escrituras. En Isaías capítulo 52, por ejemplo, el Señor dijo lo siguiente: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia,
y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Por eso es la nueva Jerusalén. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jefsí-ba. Eso significa mi deleite está en ella. Y tu tierra Beula, y esto significa desposada, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Dios no estaba hablando ahí de una ciudad literal hecha de piedra. El plan de Dios, mis hermanos, no fue construir una ciudad literal. Lo que leemos en las Escrituras, en Edén, en la tierra prometida, en Israel, en la ciudad de Jerusalén, no es Dios levantando edificaciones literales. Lo que vemos en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es a Dios construyendo un pueblo. Una ciudad cuyos elementos son hombres que han sido transformados por la gracia de Dios y que han sido unidos a Cristo por la fe. De lo que hablan las Escrituras es de Dios como un arquitecto y constructor edificando a la iglesia. Y es a los 144,000, la gran multitud de Apocalipsis capítulo 7, la cual nadie podía contar, dice Juan, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, a la que Juan está viendo aquí descender del cielo. Es la Jerusalén de arriba de la que habló el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4. Jerusalén la celestial de la que habló el autor de los Hebreos en Hebreos capítulo 12. Es a la iglesia, al pueblo de Dios en la gloria a la que ve Juan. Y notemos cómo la describe el apóstol, porque no podemos dejar pasar esto. Juan dice que esta es la santa ciudad. Y de nuevo, Juan está yendo al Antiguo Testamento, a Isaías capítulo 52, para describir a esta ciudad. En Isaías 52, Dios había dicho: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Es decir, lo que caracteriza a esta ciudad, al pueblo de Dios que habitará en la gloria, es la santidad. Este será el cumplimiento de aquellas palabras del Señor: sed santos como yo soy santo. En aquel día, en esta utopía divina, la iglesia de Dios reflejará perfectamente la santidad de su Redentor. De nuevo, Juan no le llama a esta ciudad la ciudad cool, ni la ciudad próspera, ni la ciudad lujosa, ni la ciudad del entretenimiento. Juan la llama la santa ciudad precisamente porque esa es la principal característica de la iglesia en gloria. Será aquí cuando la iglesia reflejará la santidad de Dios a la perfección. Será aquí cuando se cumpla el propósito del Señor de presentarse a sí mismo, a su iglesia, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, como le dijo Pablo a los Efesios, sino más bien santa y sin mancha. Segundo, Juan la describe como la nueva Jerusalén. La Jerusalén actual, la Jerusalén terrenal, esa, dijo Juan, crucificó al Señor en Apocalipsis capítulo 11. En sentido espiritual, dice Juan, esa ciudad actual, la terrenal, se llama Sodoma y Gomorra. Pero esta que ve Juan es la nueva Jerusalén. Esta Jerusalén entonces ha sido renovada. El mismo término que usa Juan en el versículo 1, lo usa aquí ahora para referirse a Jerusalén. Es decir, esta ciudad no es una nueva ciudad en sentido temporal, sino que es una nueva ciudad cualitativamente, en cuanto a su calidad, de una calidad distinta. Esta Jerusalén que ve Juan no es terrenal, sino espiritual. De nuevo, Hebreos capítulo 12 habla de Jerusalén la celestial. Esta Jerusalén no es la Jerusalén actual,
no como les dije de Gálatas capítulo 4, es la Jerusalén de arriba. Su carácter entonces no es solo santo, sino también espiritual, celestial, muy diferente a la Jerusalén terrenal. Tercero, Juan ve a esta nueva Jerusalén descender del cielo. Es decir, lo que se le está mostrando aquí al apóstol Juan es el origen de esta ciudad. La santa ciudad, la nueva Jerusalén, no es la creación del hombre. Esta nueva Jerusalén nació de arriba, de Dios, se originó de Él. Por eso que Juan dice en el versículo 2 que él vio esta ciudad descender del cielo, dice, de Dios. Esta ciudad es todo lo contrario a Babel, es todo lo contrario a Babilonia, como hemos visto en todos estos años que hemos estudiado Apocalipsis. En su orgullo y vanagloria intenta por sus propias fuerzas subir hasta el cielo, no para llegar a Dios, sino para hacerse un nombre para sí misma. Nuestra santa ciudad, la nueva Jerusalén, desciende de Dios. Ella se ha originado en Dios, en su gracia y su misericordia, en su poder y sabiduría, y ahora desciende de Él. Esta nueva Jerusalén entonces es el resultado no del esfuerzo humano, sino de la infinita y todopoderosa gracia de Dios. Eso es lo que le está siendo mostrado a Juan. Esta ciudad no llegó a existir por las fuerzas o la sabiduría humana. Eso es imposible. La nueva Jerusalén, como parte de esta utopía divina, es el resultado de la gracia de Dios. De otra forma, si fuera diferente, nada de esta utopía podría ser una realidad. De no ser por la gracia divina, esta visión no podría existir. Y cuarto, Juan describe la nueva Jerusalén dispuesta, dice él, como una esposa ataviada para su marido. Y de nuevo, esto fue precisamente lo que Dios dijo acerca de su pueblo por medio de los profetas del Antiguo Testamento. En Isaías 54:5, por ejemplo, Dios le dijo a su pueblo lo siguiente: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. La iglesia en el Antiguo Testamento era la esposa cuyo marido era el Señor. Y eso es lo que Juan está viendo aquí. Él está yendo de nuevo al Antiguo Testamento y está viendo el cumplimiento de esas profecías en la iglesia. En Isaías 62:5, el Señor dijo lo siguiente: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Así como se goza el esposo con la esposa, así como un esposo se gozará Dios de su iglesia como su esposa. Esta visión entonces del apóstol Juan no solo nos describe la santidad que caracteriza a la iglesia en esta utopía divina en la gloria, no solo nos describe su carácter espiritual y no terrenal, no de este mundo, su origen, pero también, como vemos en esta ilustración de una esposa, nos relata, nos cuenta la intimidad que tiene la iglesia con su Dios. La experiencia del cielo, decía un teólogo americano, es la dicha de ser total y eternamente amados. Eso es lo que hace de esto una verdadera utopía. El experimentar la intimidad con nuestro Dios por la eternidad, su amor sobre nosotros por la eternidad. Y es esa intimidad que se le está mostrando aquí a Juan en esta visión. Por la obra de Cristo en nuestro favor, la iglesia ahora tiene entonces ese privilegio de entrar en una eterna y amorosa intimidad con el Señor. Pero también esta ilustración de una esposa ataviada para su esposo nos habla de la belleza de la iglesia. Esta belleza, como veremos en 2 semanas, si Dios lo permite,
Se le va a mostrar con mucho más detalle al apóstol Juan a partir del versículo 9. Pero aquí se nos da una pista de esa belleza que envuelve a la iglesia. Juan dice que él la ve como una esposa ataviada para su marido. Como luce una novia cuando se va a casar con su novio, con su prometido. Ella luce bella. Así se veía mi esposa cuando nos casamos. Y así se ven todas las mujeres, las hermanas, el día de su boda. Sus atavíos las hacen ver bellas. Y eso es precisamente lo que el Señor le está mostrando a Juan. Esta novia, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la iglesia ha sido ataviada por Dios, vestida por Él. Y esos atavíos que le han sido dados son los que le dan y resaltan su belleza. En Isaías 61, hablando del pueblo de Dios, el profeta dijo lo siguiente: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Y escuchen lo que dice: porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. La iglesia de Dios, esta santa ciudad, esta Jerusalén que desciende del cielo, ha sido vestida, ataviada por Dios con ropas de salvación, con la justicia perfecta de Cristo. Esa es la belleza que irradia esta ciudad. De nuevo, no es la iglesia la que se vistió con sus ropas. Mi esposa, el día que nos casamos, ella cosió su propio vestido de bodas y se veía bellísima. Pero eso no es lo que está ocurriendo aquí. Nosotros no podemos vestirnos con algo para poder ir a celebrar esas bodas con el Cordero. Tenemos que ser vestidos con algo perfecto, que es la justicia perfecta de Cristo, si vamos a poder ser dignos de presentarnos aquel día a nuestra boda con el Señor. Este vestido de bodas que es requerido no puede ser hecho por el hombre. No pueden ser nuestras justicias, que son como trapos de inmundicia. Tiene que ser nada más la justicia perfecta de Cristo, con la cual hemos sido vestidos por nuestra fe en el Señor. Solo así podremos participar de esta boda. Ahora, ¿cómo aplicamos estas verdades a nuestras vidas? Bueno, aprendiendo cómo vive aquel que tiene esta esperanza que le fue mostrada al apóstol Juan en esta visión. Permítame darles al menos 5 breves maneras en las que vive aquel que tiene esta esperanza en esta utopía divina. Primero, aquel que tiene esta esperanza que le ha sido revelada al apóstol Juan, vive en un continuo agradecimiento. Hermanos, entender lo que Dios ha hecho por nosotros debe ser suficiente para que vivamos nuestra vida continuamente agradeciéndole a Dios por su bondad y misericordia. El saber que cada uno de nosotros iba camino al infierno por causa de nuestra maldad y rebeldía, pero que Dios en su infinita gracia decidió enviar a su Hijo Jesucristo para castigarlo a Él por mis pecados, con el propósito de perdonarnos, justificarnos, reconciliarnos con Él y adoptarnos como sus hijos, debe ser motivo suficiente para que nunca falte en nuestras bocas el agradecimiento a Dios. Pero el saber que un día Dios nos va a dar un cielo nuevo y una tierra nueva para habitar con Él, porque eso es lo que hace de esto una utopía, para habitar con Él por la eternidad, sin tentaciones, sin pecado, sin la posibilidad de experimentar el mal nunca más, debe ser un motivo más para que vivamos cada día de nuestras vidas dándole gracias a Dios. Ese fue el mandamiento del apóstol Pablo en los Efesios, por ejemplo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como nos decía el pastor Ronnie, después de habernos dicho toda esa doctrina al principio, después de habernos dicho todo lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús, ahora tenemos que dar gracias a Dios por todo.
Fue lo mismo que le dijo a los colosenses. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El hecho de que ahora seamos cristianos es por la gracia divina que nos cambió y nos transformó, nos dio un nuevo corazón, nos dio la fe, el arrepentimiento para creer en el Señor Jesucristo. Pero un día también Dios nos hará aptos para entrar en la gloria, transformándonos completamente, santificando todo nuestro ser perfectamente para poder vivir con Él por la eternidad. Y dice Pablo, por eso es que con gozo debemos dar gracias al Padre. De nuevo, nada de nuestra salvación fue un mérito nuestro. Todo lo hizo el Señor. Él nos hizo nacer de nuevo. Él nos dio la fe. Él nos dio el arrepentimiento. Él nos vistió con la justicia perfecta de Cristo. Él lo hizo todo. El hecho que podamos nosotros tener esta esperanza en esta utopía únicamente viene a nosotros por la gracia de Dios. Vamos entonces nuestras vidas dándole gracias a Él. Hagamos lo que vimos hacer los 4 seres vivientes en Apocalipsis capítulo 4. Criaturas que nunca han pecado, criaturas que no tuvieron que ser redimidas por el Señor. ¿Y qué hacen ellos? Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Criaturas que nunca pecaron, nunca han sufrido la experiencia del pecado en esta vida, nunca fueron redimidas por el Señor. Lo que hacen en el cielo es caer de rodillas, glorificar, honrar y dar gracias al que está sentado en el trono. ¿Qué más tenemos que hacer nosotros sino agradecer a nuestro Dios? Segundo, aquel que tiene esta esperanza vive una vida de continua adoración. El saber lo que Dios ha hecho, el saber como veremos la próxima semana, que esta esperanza es una realidad porque es una promesa de aquel que está sentado en el trono, y el que está sentado en el trono no puede mentir. Nos debe llevar a vivir una vida de adoración. Y no simplemente estoy diciendo que debemos adorar como a Dios, como dice Hebreos 13:15. Con sacrificio de labios, fruto de alabanza. Principalmente estoy diciendo que aquel que tiene esta esperanza vive su vida sirviéndole a Dios. Como leemos en Hebreos 12:28, agradándole con temor y reverencia, adorándole así, sirviéndole a Él. Aquel que tiene esta esperanza vive su vida no para sí mismo, sino más bien Él toma su cruz, muere a sus deseos y entrega todo su ser al servicio de su Señor, buscando hacer todas las cosas para que Él sea exaltado. Ya no se trata de lo que yo quiero hacer, sino de hacer aquello que agrada a mi Dios, entendiendo que eso es lo que traerá gozo a mi vida. Y aquí debemos entender que muchos ven el cristianismo como una vida en la que los hombres viven haciendo cosas aburridas. Pensando en esto, a veces yo peco en quizás darle a entender a mis hijos que el cristianismo es una vida aburrida. Y debemos arrepentirnos si hemos hecho eso. El cristiano no ve la vida así. Servir a Dios, servir a Cristo no es aburrido. El cristiano ve las cosas en la vida como aquello que agrada al Señor y aquello que le desagrada. Y entiende que haciendo aquello que agrada al Señor es en donde Él encontrará el sumo gozo para sí. Y así es como vive aquel que tiene esta esperanza. Tercero, aquel que tiene esta esperanza vive su vida con ánimo. Como veremos la próxima semana, todo el propósito del Señor en esta nueva visión era animar, no solo a Juan que recuerden, está en la isla de Patmos, acusado de ser un criminal, sino también a todos estos creyentes en Asia Menor que estaban sufriendo tantas cosas malas. Y la manera de animarlos era mostrarles esta verdadera utopía, el verdadero lugar de la felicidad eterna en el que habitará todo aquel que tenga al Señor Jesucristo como su Salvador. Así fue, mis hermanos, como vivió Abraham.
Hebreos capítulo 11 nos dice que él habitó en la tierra prometida como extranjero, soportando ir de aquí y de allá, al otro año ir de aquí y allá. ¿Por qué? Porque él tenía esta esperanza. Él esperaba, dice Hebreos 11, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham tenía en mente esta utopía. Y por eso él consideraba este mundo como algo que no era para él. Por eso él vivió aquí en esta vida como un peregrino. Fue la misma razón por la que Moisés prefirió el vituperio, ser insultado por causa de Cristo, antes que obtener los tesoros de los egipcios. Porque dice Hebreos 11:26, porque él tenía puesta la mirada en el galardón. Así vivió Moisés. Él prefirió ser vituperado que tener tesoros que pasarán de esta vida. Porque él sabía que en la eternidad tendría un galardón que no perecería jamás. Y niños, ustedes deben entender que este mundo quiere engañarlos a ustedes, haciéndoles creer que este mundo, esto es lo que ustedes deben desear, que este es el verdadero lugar de la felicidad. Hay tantos videojuegos, tantas cosas que podemos hacer. Pero lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos enseña en la Biblia es que este mundo no es lo que debemos desear. Este mundo está corrompido por el pecado. No entonces se dejen engañar. Entiendan que hay un lugar preparado por Dios en el futuro. Un lugar en donde no habrá más pecado, en donde todo será perfecto. Pero un lugar que será experimentado únicamente por aquellos que tienen a Jesús como su Salvador. Crean ustedes en el Señor Jesucristo. Entiendan su condición delante de Dios. Entiendan la maldad de su pecado. Entiendan que solo Dios los puede salvar y darles este lugar. Nosotros los creyentes que tenemos esta esperanza debemos aprender a vivir con ánimo. Una de las estrategias del diablo para tratar de vencernos, para tratar de hacernos caer en pecado, es trayendo desánimo a nuestras vidas. Así como lo hizo con estos creyentes en Asia Menor. Trajo persecución, muerte, mártires, como Antipas. Trajo falsos maestros, falsos profetas, falsos cristianos en medio de sus iglesias para desanimarlos y destruirlos. Pero ¿qué hizo el Señor? Cuando los visitó, en Apocalipsis 2 y 3, los animó con sus promesas. Recuerden esto, nosotros, si ustedes vencen, comerán del árbol de la vida. Recuerden esto, si ustedes vencen, no sufrirán la muerte segunda, la condenación. Recuerden esto, si ustedes perseveran, comerán del maná escondido. Recuerden esto, si ustedes perseveran, tendrán la autoridad, se sentarán conmigo en mi trono. A nosotros el día de hoy el Señor también nos quiere animar con esta visión. Cuando nosotros vemos el mundo a nuestro alrededor, cuando vemos la maldad que se está gestando en medio nuestro, en nuestros días, cuando nos vemos encerrados en nuestras casas por esta pandemia, sin poder congregarnos públicamente, algunos sin trabajo, otros a punto de ser despedidos, hermanas que no les rinde el tiempo por andar detrás de sus niños pequeños día tras día, se ven que no pueden seguir adelante, sufriendo enfermedades. Todas esas cosas nos pueden desanimar. Pero un día, mis hermanos, todo eso se va a acabar. Un día viviremos en un lugar perfecto y la semana próxima veremos qué es lo que hace de este lugar algo perfecto. Y eso debe ser la motivación para vivir nuestras vidas hoy en el presente con ánimo en medio del caos a nuestro alrededor. Todo esto un día acabará. Cuarto, aquel que tiene esta esperanza vive su vida buscando la santidad. El creyente no solo ha sido santificado en el pasado, no solo será glorificado en el futuro, sino que en el presente está siendo santificado por Dios. Y eso es lo que el creyente entiende. Y por eso el creyente entiende que debe luchar contra su pecado, mortificarlo, porque él debe reflejar lo que aquella ciudad en el futuro será, lo que el pueblo de Dios, la iglesia será en el futuro, una ciudad santa. Es por eso, como leímos en 2 Pedro capítulo 3,
entendiendo lo que Dios va a hacer con esta creación, limpiarla, purgarla del pecado. El creyente vive su vida en el presente, santa y piadosamente, buscando ser hallados por el Señor cuando Él regrese en aquel día sin mancha e irreprensibles. Finalmente, aquel que tiene esta esperanza vive su vida preparándose. No solo vive su vida golpeando su cuerpo, como decía el apóstol Pablo, preparándose para la vida eterna, dominando su cuerpo, sino que viven sus vidas como las 5 vírgenes prudentes de la parábola del Señor. Como esa esposa que Juan está viendo descender del cielo ataviada por Dios. Viven esperando el regreso de su amado esposo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo vivimos nuestras vidas preparándonos? Bueno, lo hacemos examinando nuestra fe. 2 Corintios 13:5. ¿Estamos creyendo lo que dice la palabra de Dios? ¿Estamos obedeciendo lo que dice la palabra de Dios? Examinando nuestro fruto espiritual. ¿Tengo yo fruto espiritual o me estoy engañando? ¿Estoy pidiéndole al Señor que me santifique cada vez más? ¿Que me ayude con la mortificación de mi pecado? Examinando nuestro andar cristiano. Examinando dónde está nuestro tesoro. Porque el falso cristiano, si se examina a sí mismo, va a entender esta realidad. Yo amo el mundo. Pues el cristiano se examina a sí mismo y entiende que está amando el mundo. Debe entender que está pecando contra el Señor. Eso es lo que significa vivir nuestras vidas velando, preparándonos para la segunda venida del Señor. Que no se está preparando, no va a ver al Señor. Hermanos, es esta nuestra esperanza. ¿Cómo estamos viviendo entonces? Recordemos el versículo que memorizamos para esta semana. Hebreos 6:11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, Abraham y Moisés, y la paciencia heredan las promesas. No seamos entonces perezosos. Vivamos como aquellos que tienen una esperanza en el cielo, con Dios y con Cristo. Sabiendo, como cantábamos al principio, que un día, en esta utopía divina, veremos a nuestro Señor Jesús cara a cara. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de abrir tu palabra y meditar en ella. Te pedimos, Señor, que uses tu palabra, Señor, para confrontarnos, para consolarnos a aquellos que estamos afligidos, para corregir a aquellos que andamos mal, pero sobre todo para motivarnos para vivir para ti. Esta visión que tú le diste al apóstol Juan y a estos creyentes hace 20 siglos, sea para nosotros de consuelo y exhortación, de ánimo para continuar perseverando en la fe que tú nos has dado. Y usa tu palabra, Señor, también para traer salvación a aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Todas estas cosas las pedimos en su nombre. Amén.